Estás escuchando El Resaltador en Nacional. Lo decíamos al principio, tenemos en línea al escritor, narrador y editor Juan Solá, que para nosotros es un gusto tenerlo en Radio Nacional, en El Resaltador en Nacional. Juan, de este lado de la línea, Maxi, Lupe y Nacho, ¿cómo estás? Hola, Juan. Hola, ¿Cómo Juan. están, chicos? Hola, ¿cómo estamos? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, nosotros te escuchamos bien, por suerte. Sí, el Perfecto. operador también nos dice que se escucha bien. Juan, Excelente. ¿cómo estás? Bueno, mira, nosotros tenemos un programita de 1 hora, así que no queremos irnos con hablar más nosotros que vos. Así que directamente vamos a ir a la pregunta. Nosotros queríamos preguntarte cómo influyó la pandemia en tu inspiración para escribir. Es decir, leíamos por ahí alguna nota en la cual vos decías, bueno, ¿se empiezan a ver cosas que antes no se veían? ¿En mi trabajo, decís vos? Exactamente. Sí, yo creo que sí, que esta pandemia fue, bueno, por supuesto, algo que nadie vivió en su vida, digamos. Me pegó por el lado de lo distópico, de repente me puse a consumir mucha literatura de ciencia ficción, películas de ciencia ficción. Después también me sentí como en una cierta obligación, como conmigo mismo, de terminar ciertos proyectos que tenía como en el tintero y aprovechar un poco el tiempo. Entonces terminé Galaxia, por ejemplo, que salió con su estado hace un tiempito. Bueno, había terminado Ya Invisible, que sale a fin de año con Random. Y tenía otras cositas también que tenía ganas de probar, como meterme un poquito más en esto de los videopoemas. Y también me puse a escribir un poco de guión, un proyecto epistolar con Alex Año. O sea, agarró por el lado de la luna en Virgo, no sé, en la que sí, me puse a hacer de todo porque yo me despertaba todos los días en una ciudad distinta, muchas veces cuando me tocaba ir a leer a los pueblos, que es lo que a mí me re gusta. Y de repente despertarme todos los días en la misma piecita de la casa de mi vieja fue como, tengo que hacer algo para modificar el paisaje al menos interno, porque si no... Y aparte toda esa angustia de que 15 días más, es como cuando estás a punto de ganar al 1 y te tiran el +4. Ay, no, qué desgracia, Dios mío. Pero bueno, acá estamos, enteros por lo menos. Juan, veo que, bueno, por lo menos lograste activar, digamos, por lo que nos contas, pero en lo inspiracional, ¿no? Nos contás un poco que empezaste a ir por el lado de lo distópico, de la ciencia ficción. ¿Cómo te impactó eso? Yo más que nada, a mí lo que me interesa es como por ahí los planteos por fuera de lo regular en torno a cómo nos constituimos como sociedad. Entonces me interesaba mucho pensar cómo iba a ser la post-pandemia, digamos. Porque yo mucho el verso eso de que vamos a salir mejores no me lo creo. Creo que sí vamos a salir más conscientes de la caquita que somos a veces, pero no sé si mejores. Sí creo que hay a mí una de las cosas que más me empezó a maquinar la cabeza fue, bueno, el entendimiento de que si se lleva adelante todo este proyecto de granjas porcinas, como que eso nos puede perjudicar muchísimo. Y puede haber pandemias todos los años. Esa es otra que se me metió en la cabeza, que todos los años pueda pasar lo mismo y haya que hacer cuarentena 4 o 5 meses de acá en adelante. O sea, raro, ¿viste? Es una situación, como te decía antes, que no la atravesó nadie en su vida. Entonces, bueno, y como te decía, volcándome para el lado de escribir, la inspiración apareció por esa misma necesidad de ampliar el universo que estaba habitando, que era una habitación de la casa de mi vieja, donde fui a pasar la cuarentena pensando que eran 15 días. Así que bueno, eso. Juan, Nacho, desde este lado. Bueno, ayer estuviste en el festival Pensemos la Diversidad de este festival LGTBIQ+. Preguntarte cómo se posicionan las diversidades hoy en la literatura. Bueno, yo creo que hoy, como decía ayer mismo en el encuentro con los chicos de la revista UH, bueno, la gente que estuvo participando, hay como una intención de catalogar un subgénero de literatura gay en el cual yo no creo, porque nadie va a etiquetar un romance entre un chico y una chica en un libro, no hay ese tipo de etiquetado. Entonces, ¿por qué tendríamos que nosotros ceder a ese tipo de etiquetado? Me parece como un retroceso. Yo creo que hay, como en todos los espacios, un pink washing, un lavado rosa, donde se está metiendo mucho más la voz de la diversidad, pero hay que tener cuidado porque son todos contextos capitalistas, digamos, o sea que hay un costo, digamos, detrás de eso, pero sí celebro que se estén leyendo autoras trans, que se estén leyendo disidencias, que ocupen un lugar en las bibliotecas de hoy,
pero me parece que las historias donde los protagonistas son LGBT no tienen por qué ser catalogadas como novelas LGBT, porque puede ser una novela de misterio con un protagonista gay, porque no me parece impensable, digamos. Me acuerdo que contaba la experiencia que había tenido con Nachaco, que habla sobre la identidad de esa novela, y su continuación, que es Mieri, habla sobre la libertad y enfoca para otro lado, nada que ver con los trans, pero tenía dos personajes gays. Y el editor me decía, ¿pero otra novela de gays? No es otra novela de gays, los gays están en todos lados, no necesariamente protagonizando las historias, pero muchas veces son como satélites que están ahí, digamos. O sea, me parece ridículo, impensable creer que todos los personajes de todas las historias que vos lees se sienten atraídos por personas del sexo opuesto, digamos. O sea, lo LGBT está, a veces hacen más énfasis, a veces menos, claro, pero tenemos historias y queremos contarlas, digamos. Es decir, hay que ganar otros espacios y no tampoco tener que estar remarcando, ¿no? Esto que vos decís. Me parece como innecesario, dadas las condiciones sociales actuales, estar etiquetando productos culturales que emanan específicamente de autores de la comunidad LGBT, digamos, salvo que el foco esté puesto exclusivamente en el conflicto que puede llegar a generar la sexualidad, por ejemplo, pero si no, me parece como si vos tenés un protagonista LGBT que está moviéndose en otro género, en el terror, por ejemplo. Yo ahora estoy escribiendo una novela de terror, todo en cartas, son cartas que le escribe un chabón a otro, digamos, y no es una novela gay, no hay una historia de lo gay para contar ahí, es una historia de terror que pasa en el interior del Chaco, es todo muy nuevito igual, pero sería como ridículo para mí pensarlo como que es una novela gay. Es la historia de un chabón que le escribe a otro chabón con el cual tuvo una historia en su momento, lo que está atravesando ahora en un pueblo del interior del Chaco. Juan, una novela medio de suspenso, terror. ¿Sí? Lupe te saluda de este lado. Hola, y Lupe. ¿cómo estás? Gracias por este tiempito, la verdad que muy, muy lindo para nosotros poder compartir con vos y charlar. Y te quiero sacar un poco de esto que estás contando y volverte a meter, digamos, en esto de... Me gustaría saber cómo fue compartir la primera parte, por lo menos, de la cuarentena, volver a convivir con tu mamá en tu casa. Digo, me parece que toda esta situación de la pandemia y que te llevó a pensar en futuros distópicos o realidades distópicas, te podría hacerlo, claro, hacerlo dentro de tu casa, con tu mamá, y también pensaba cuando hablabas esto que decías de haber leído alguna cita tuya que hablaba de que el arte corre peligro de verse en la necesidad de abandonar el nido creativo para mudarse a la factoría del sentir sistémico, y esto del capitalismo y producir, que también la pandemia lo puso en otro punto de vista, tal vez con otras anteojeras, capaz. Mira, yo creo que las redes en sí exigen constantemente producción de contenido. Todo el tiempo vos tenés que estar produciendo contenido para las redes, y el proceso creativo que puede llevar una pieza de arte, ya sea un libro, una coreografía o una pieza culinaria, no sigue el ritmo de TikTok. Y la gente que consume arte de calidad tiene que entender eso. Lo que pasa es que hay mucha gente cuyo trabajo se empezó a hacer relevante a través de las redes, entonces entra en una lógica capitalista de creación sistémica, de que todo el tiempo tienen que estar subiendo contenido, y un poco de eso hubo conflicto durante la cuarentena conmigo, porque la primera semana de cuarentena hice un videopoema todos los días. La segunda semana ya está, me dije seguir haciendo mi vida, digamos. Pero a partir de esa posibilidad de repensar los vínculos, de reencontrarme con mi casa y demás, también me ayudó, o sea, como que fue alimentando el proceso creativo. Entonces, en ese sentido no me puedo quejar. Pero sí me quejo un poco de la necesidad constante que pareciera pesar sobre quienes comparten su trabajo en redes, estar constantemente produciendo, porque eso claramente se diluye y pierde calidad. Entonces me gustaría también, como autor, a mí personalmente, despegarme un poco de las redes en algún momento. Si bien mi trabajo por ahí se ha metido en la escuela, o se ha metido en contexto de encierro y se trabaja en las cárceles,
no depender 100% de lo digital. O sea, yo siempre digo, digitalicemos todo, excepto el secreto de cómo librarnos de lo digital, justamente. No seamos como sociedad electrodependientes para elegir sobre esa electrodependencia nuestros productos culturales. Debemos poder sobrevivir a la pantalla, al espejo negro. Juan, nos interesaba consultarte, muy interesante lo que decís, te llevo a otro lugar. Bueno, la RAE, lo hablamos ayer cuando yo te mandaba algunos mensajes para coordinar la nota, el 27 de octubre sumó a su observatorio de medios esto de el pronombre elle, ¿no? El 30 de octubre, 3 días después, la RAE escribió: debido a la confusión que ha generado la presencia de elle en el observatorio de palabras, se ha considerado preferir sacar esta entrada. Después dice, cuando se difunda ampliamente el funcionamiento, se va a volver a valorar. Bueno. ¿Qué opinas vos? Y yo estoy esperando que la RAE me autorice a decir eso para hablar con mis amigues no binarios. Cuando la RAE me autorice, yo me vuelvo a comunicar con mis amigues no binarios que por el momento no están existiendo. La RAE tiene que despegarse, o sea, de la idea de que puede decirnos cómo hablar. Me parece como algo ilusorio, academicista, que es algo que a quien le interesa ir a eso, digamos, a buscar esos modos correctos, pero no por eso vamos a dejar de expresarnos, ni mucho menos de existir, porque la RAE no nos nombra. O sea, el colonialismo está en el idioma también, entonces nosotros tenemos que elegir como comunidad si queremos seguir dependiendo de las normas que establece la Academia Española para que nosotros podamos expresar nuestra identidad y quiénes somos. O sea, fue muy cristiano el asunto, se murió. El viernes dijeron que sí, el domingo resucitaron y dijeron, no, ahora que leo bien dice apagado. No voy a estar esperando la decisión de la RAE para poder constituirme como sujeto político, digamos. Me parece que eso es una discusión que ya pasó. Juan, pero eso ¿cómo pero te... es interesante que se haga ruido. ¿Cómo te influye a la hora de escribir a vos? Es decir, porque hay que respetar ciertas normas, como lo decís vos, pero digo, hay otras que hay que salteársela, ¿no? ¿Y cómo te repercute a vos eso? Yo trato de aspirar siempre a la anulación del género a la hora de escribir. En vez de decirte el que persevera triunfa, te puedo decir quien persevera triunfa, anulo ahí el género y como que pueda. Trato de hacer eso lo más posible. No uso lenguaje inclusivo en las escrituras, pero porque se tiene que entender eso también. Quienes hablan, los personajes, no hablan en inclusivo, digamos. Yo estoy contando una historia como Nieri, por ejemplo. Claramente los personajes de Nieri no van a decir ese, porque es una novela que está basada en el año 2003, que se hablaba de otra forma. O sea, ahora cuando por ahí yo me expreso así públicamente, muchas veces uso el lenguaje inclusivo. Me parece que estoy hablando con un grupo de personas amplio, y me parece que así de amplio tiene que ser el lenguaje y tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posibles. No me parece impensable. Yo no entiendo por qué la gente se enoja tanto por un pronombre. Sinceramente no entiendo cómo alguien puede ser tan cómplice de la invisibilidad de la existencia de otra persona. Digo, pero y habiendo tantas cosas para enojarse de verdad, ¿no? Pero te podés enojar con tantas cosas. Bondi la palabra Bondi no está en la RAE y sin embargo nadie se molesta porque alguien diga Bondi. Acá en Córdoba voy a tomar el Bondi. Claro, no sé, yo tengo un cuento que se llama Bondi, ahora lo voy a tener que sacar de microondas. Claro. La RAE no autoriza, pero la RAE te autoriza otras palabras tipo blue jean o mugle, que es la palabra que inventó J.K. Rowling para referirse a la gente que no es mago. Claro. Está en el diccionario de Oxford, mugle, ¿entendés? Entonces, o sea, si vamos al caso, el idioma es flexible por las normas del capitalismo, que bueno. Sin duda. Como tremendo para charlarlo, pero sí me parece como motivo como de sorno un poco toda esta confusión que esos mismos se armaron entre eso. Habrá sido súper interesante lo que pasó, digamos, como para pararse en la vereda de enfrente y decir son unos boludos. Sí, bueno, lo dijo Juan Solá. Bueno, pero yo estoy pensando que nos queda muy poquito para terminar el año, pero nos queda menos para el 1 de diciembre, donde sale tu nuevo libro, ¿verdad? Invisible. Estamos en eso, sí, Invisible, con Random. Estamos trabajando en la salida del libro. Es un libro que aborda por ahí unas cuestiones que tienen que ver con el tema de los límites socialmente aceptados de la cordura, digamos. ¿Cuál es dónde empieza la locura? Y que la locura está en los ojos de quien juzga y no en el loco, digamos. Bueno, me interesó trabajar ese aspecto, digamos,
y retomo un personaje que aparece en Épica Urbana, porque todos mis libros están como conectados ahí por los personajes. Así que retomo un personaje ahí, bueno, a partir de ahí se cuenta esta historia, que es una historia que escribí en el verano pasado, digamos. Prepandemia. Estoy contento y expectativo. Bueno, nosotros estamos expectantes a que salga Invisible para poder leerlo, obviamente, y además te volvemos a agradecer nuevamente este espacio, este momento de compartir. Ahora nosotros en El Resaltador nos das la mano y te agarramos el codo, así que seguramente te vamos a volver a contactar porque nos encantaría. Es lo más. Ay, Lo más. Qué bien, es el momento en que... La verdad que posta, felicitaciones, porque para mí es un orgullo. Chicos, estoy derretida en el Muchas piso. gracias, ¿va? muchas gracias. No, de verdad, no es Es como me digo en serio, en serio. Gracias, Muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias. Chicos, ustedes. basta. Bueno, Juan, otro. gracias por el Gracias tiempo. por escucharme, aparte, que yo soy medio boludín, pero ustedes son unos más, chicos, gracias. Gracias por el tiempo principalmente, Juan. Te mandamos un abrazo desde acá. Hasta pronto. Dale, César. Che, no es por desprestigiar a nuestros amigos, En pero el suelo estoy. ¿cuánta gente nos ha dicho nosotros El Resaltador es lo más? Pero que te lo diga Juan Solá. Juan es como- Solá. Es otra cosa. es claramente. otro level. Chicos, momento autobombo. Sí, bueno, vamos a la música Dale. para salir de este momento. Estás escuchando El Resaltador en Nacional.